Ok, ya lo busco. Es este de acá. Sí, profe. Ok. Deme un segundito para abrir la pizarra. Me parece que la parte de la gravedad ya la habíamos hallado, ¿cierto? Sí. ¿Ya está viendo la pizarra? Sí, profe. Ok, entonces en la A que obtuvimos la gravedad, ¿cuánto nos dio? 7,61 por 10 a la menos 2 metros por segundo al cuadrado. Ok, esa es la magnitud de la gravedad. Por supuesto hay que recordar que va para abajo. Entonces si le colocamos la dirección, hay un menos aquí y J, ¿verdad? Eso lo considero en sus cálculos. Sí. Ok, bueno, entonces en la B, ahora sí. Nos dice, un risco en Miranda mide 5 kilómetros de alto. Y está ahí en la posición que corresponde a las 11. Bla, bla, bla. Y está amplificado. Viene un devoto de los deportes extremos que corre horizontalmente desde lo alto del risco a 8,5 metros por segundo. ¿Durante qué intervalo de tiempo está en vuelo? Entonces corre horizontalmente a 8,5 metros por segundo. Así que es que, bueno, digamos, como que por aquí está el risco, una cosa así. Y bueno, no importa cómo es la forma de esto, lo importante es que al final él viene corriendo, va para allá, y su velocidad inicial en X, ¿de cuánto era? 8,5. 8,5 metros por segundo. Sí. Sí, puña, ese mae corre bien rápido. Porque yo en mis mejores tiempos haciendo piques con costos llegaba a 7 metros por segundo. Pero bueno, este mae es como un Neri Brenes, un Usain Bolt. A ver, ¿cuál sería la velocidad inicial en Y? 0. Sí, cero, porque ahí dice que corre horizontalmente. Entonces la pregunta era, ¿durante qué intervalo de tiempo está en el vuelo? Y de ahí, recuerde que como él viene corriendo, viene horizontalmente, voy a borrar esto de acá y lo voy a colocar aquí. La velocidad inicial en Y, que es cero, por supuesto, porque es un salto horizontal. Al inicio no tiene componente vertical. Entonces él se convierte en un proyectil y va a hacer algo como así, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo está ahí en el aire? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, ¿cómo encontramos ese tiempo? Recuerde que teníamos una ecuación para la Y. Y final es igual a menos la gravedad. Bueno, que sería esto que está aquí ya con el negativo incluido. 7,61 por 10 a la menos 2 entre 2 por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en Y por el tiempo más la altura inicial.
Entonces vamos a suponer que llega hasta el suelo. Así que y final va a ser 0. Y esto sería, bueno, lo mismo, menos 7,61 por 10 a la menos 2, entre 2 por el tiempo al cuadrado, que es la variable. La velocidad inicial en y es 0, entonces todo esto se anula. ¿Y la altura inicial de cuánto es? La altura del risco. Creo que eran 5.000. No. Sí, lo estoy buscando. Sí, correcto, 5 kilómetros. O sea, 5.000 metros. Y bueno, de ahí despeja el tiempo. ¿Cuánto le da el tiempo? Claro que al estar en Miranda, donde la gravedad es muy pequeñita, él va a tardar bastante tiempo en el aire comparado con el tiempo que tardaría aquí en el planeta Tierra. ¿Cuánto le da, Mabel? 362. Ok, entonces 362 segundos. Para tener una idea, lo podría pasar a minutos. Y en minutos serían como 6 minutos, una cosa así, ¿verdad? Sí, profe, es que no había considerado que la altura en Y, que la velocidad en Y era 0, entonces por eso no me estaba dando. Ok. Y entonces, ¿la C cuál es? ¿Qué pide la C? ¿Qué tan lejos de la base del risco vertical golpea la superficie congelada de Miranda? ¿Cómo le llamábamos a eso? El alcance. Sí, exacto, el alcance horizontal, X, que siempre es la velocidad inicial en X por el tiempo, más la X inicial. Recuerde que la X del inicio, nosotros la podemos colocar como si fuera 0. Yo puedo decir que aquí donde él brinca, que este sea su X del inicio y que sea 0. Entonces al final el alcance va a ser simplemente, bueno, la distancia que hay desde aquí hasta donde él llega. Voy a colocarlo en azul. Entonces este podría ser el alcance. Simplemente. Esto es el X. Recuerde que a veces al alcance también se le llamaba R. Y bueno, estos datos sí los tenemos. La velocidad inicial en X, ¿cuánto era? 8,5, ¿verdad? Sí. El superatleta. Y el tiempo de 362. Y la posición inicial la podemos definir como 0. Entonces, ¿cuánto sería? 3,08 por 10 a la 3 metros. Muy bien. Es, digamos, más de 3 kilómetros. Y la D, ¿qué nos pide la D? La D nos pide su vector de velocidad de impacto, o sea, la velocidad final. Para eso tenemos que hallar primero la velocidad final en X y luego la velocidad final en Y luego simplemente armar el vector. ¿Qué pasa con la velocidad final en X? Es constante. Si en X la velocidad es la misma siempre, entonces ¿cuánto sería? 8,5. Ajá, muy bien. En Y no es constante, porque en Y sí hay aceleración. La aceleración sí afecta el movimiento vertical. Recuerden que la velocidad final en Y es menos
La aceleración por tiempo, bueno, este negativo en general no va, pero ahorita sí vamos a tener que colocarlo. Es la aceleración por tiempo más la velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y en nuestro caso es 0, porque era un salto horizontal. Entonces la velocidad final en y es la aceleración, que en este caso es la gravedad, que es menos 7,61 por 10 a la menos 2, multiplicado por el tiempo que está en el aire, que eran 362 segundos. ¿Cuánto da eso? Menos 27,5. Metros por segundo. El negativo es porque va para abajo, ¿verdad? Entonces simplemente el vector de velocidad final, digamos el vector de velocidad de impacto, la velocidad con la cual llega ya al suelo, es simplemente esto mismo, solo que ya hay más formal. 8,5 en I, menos 27,5 en J, y si quiere puede colocar las unidades al puro final. Y listo. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Algo más, Mabel? No, Bueno, recuerde estudiarse las presentaciones de esta semana. Son 2, por si acaso. sí, profe, sí tuve tiempo de leerlas, pero no he hecho los ejercicios. Bueno, inténtelos, porque hay algunos muy fáciles que son solo para reafirmar los conceptos. Yo siempre les digo que al inicio hay ejercicios relativamente sencillos como para afirmar conceptos, pero luego hay otros un poquillo más complejos. Entonces, al menos vayan intentando los que son más simples, los primeros que aparecen. Solamente entonces. Sí, Bueno, que pase un día bonito. bueno, profe, igualmente. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.